Y vamos a pasar al último panel de este ciclo vinculado con la realidad de la libertad de prensa y de expresión en América Latina. Tenemos con nosotros a nuestro vicepresidente regional por Cuba, Henry Constantín. Hola Henry, un gusto que nos puedas acompañar. Sé lo difícil que es para ti conectarte y poder estar acompañándonos al menos algunos minutos aquí. También nos acompaña por Colombia Andrés Mompotes. Por Perú está Rodrigo Salazar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Andrés. Por Brasil está Marcelo Rech. Lo veía recién por allí. Ahí te veo perfectamente, gracias. Y por Panamá está Quijano. Estaba recién. No te veo ahora. Por aquí, Carlos. Un gusto Ah, estar. ¿cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Bueno, si les parece, le damos primero la palabra a Cuba, por un lado, por la realidad que vive la isla desde hace largos años, y también porque sabemos que muchas veces se le hace difícil a Henry mantener la conexión. Comenzamos con él y luego seguimos con el resto. Adelante, Henry, Sí, hola, muy buenas tardes y en primer lugar gracias de nuevo por la invitación y por por favor. estar todos presentes en, en este panel. Bueno, Bueno, sobre muchas Cuba, gracias. Y te recuerdo que el panel vamos a hablar de estigmatización, de los conflictos políticos y del acoso judicial en en los cinco países que acabo de mencionar. Hay distintos tipos de problemas, pero todos vinculados con estas temáticas, ¿no? sí, primero me disculpan porque hay mucho viento de momento acá y para cuestiones de iluminación pues no puedo cerrar las ventanas, así que si sienten algún ruido extremo, bueno, no es la seguridad del Estado que nos acosa, sino es el viento. Pues sí, lo que hay que decir sobre Cuba en este tema es que el, la vida del periodista, sobre todo el periodista independiente y del comunicador en general, en lo que incluyo a aquellos que en Facebook, YouTube, Instagram tratan también de hablar sobre la realidad del país, de hacer algún tipo de periodismo, de comunicación, de opinión, está muy marcada por la judicialización definitivamente y por la persecución de este tipo. Precisamente ayer se verificó el último caso de ese mismo, de esa índole, cuando un periodista independiente, José Luis Tam, fue multado con 3.000 pesos y amenazado en una unidad policial con procesos peores. Y la funcionaria de la empresa de telecomunicaciones que aplicó la multa llevaba un bulto de papeles de casi 3 pulgadas de alto, donde tenía todas sus publicaciones en redes sociales impresas a todo color, en un país donde imprimir es muy costoso, donde eso es un servicio muy raro. El tema, o sea, lo que quería decir con esto es que continúa siendo la ley, las diferentes leyes, pero bueno, al final todas vigentes por la labor del Ministerio de Justicia continúan siendo herramientas de presión contra aquellas personas que en las redes sociales o en medios independientes, pues opinión o asimismo de investigaciones o publican solo imágenes de periodistas presos, no no precisamente por hacer periodismo, sino por delitos fabricados para ellos específicamente, para los comunicadores, que se expresan con libertad, como el delito de desacato, que consiste, bueno, muchas veces en lo que ellos consideran ofender o menospreciar el trabajo de algún funcionario público, del presidente de la República. Hay personas que por filmar protestas en redes sociales filmar protestas en la calle y subir las redes sociales están cumpliendo prisión hoy en Cuba también. O sea, el sistema de justicia está, no solo este semestre, todos los anteriores, no ha variado nada, está funcionando como una maquinaria más de presión sobre el ciudadano cubano. Hay periodismo independiente en Cuba, sobre todo porque muchos comunicadores están buscando el anonimato, trabajan con seudónimos para pasar desapercibido, pero necesariamente eso hace que haya mucho menos periodismo digamos, géneros como el reportaje, la investigación, este tipo de periodismo que necesita más exposición del comunicador. Y bueno, no ha habido ninguna ley nueva, no ha habido ninguna ley nueva para presionar a los ciudadanos. El mismo grupo de leyes terribles que han venido creciendo, sobre todo en los últimos
informes de la SIG en los últimos semestres, el Código Penal, la ley, el decreto 370, este que le aplicaron ayer al comunicador por su presión en redes sociales, por simplemente redes sociales, pues cuestionar la realidad. Todo el sistema de educación, o sea, los estudiantes siguen con la presión de tener cuidado con lo que dicen, porque en el reglamento de las universidades, que está también avalado por el Ministerio de Justicia, pues se penaliza hasta con expulsión todo lo que sea considerado como contrarrevolucionario, ¿no? O sea, contra el gobierno, o molesto simplemente contra el gobierno, aunque no haya intención de que sea contra él. En fin, esto es lo que está ocurriendo en Cuba en esta situación. Henry, en el informe se habla de tres periodistas que están hoy detenidos en este periodo, digamos. Hubo épocas donde hubo una ola de detenciones. Esto es porque coincide siempre la ola de detenciones con algún hecho puntual, alguna celebración y que el gobierno preventivamente los saca de la calle, digamos, a los periodistas críticos. Y definitivamente cuando hay eventos que el gobierno considera muy sensibles o fechas especiales, pues hay vigilancia sobre todo sobre el periodismo independiente. Bueno, reciente, la semana pasada, un periodista fue detenido por solo cubrir una protesta animalista, una protesta de los defensores de los animales a raíz de que unas personas mataran varios perros para vender su carne como otro tipo de carne, ¿no? Los animalistas hicieron una marcha y el periodista que la cubrió, uno de ellos, fue detenido por esto, amenazado, por supuesto, como siempre. Y es lo que ocurre al periodismo, a los periodistas se les vuelve muy complicado estar presente en eventos de importancia porque prácticamente representa que van a ser luego detenidos, que van a ser amenazados, sobre todo, además, inclusive aunque tengan el valor de afrontar este reto, como hay algunos en Cuba que todavía lo tenemos, que podemos perder nuestros equipos, celular, cámara, todo lo que se, todo lo que sea necesario para trabajar. Y esto es, entonces, esto bueno, lo complica todo. Es así. Los que están presos ahora mismo en Cuba han participado en eventos de protesta, han estado cerca, las han filmado y, bueno, pues eso los ha llevado a la cárcel. Algunos lo han hecho como periodistas y otros simplemente porque han protestado, han estado dentro de la misma protesta envueltos, pues están cumpliendo también hoy años de prisión. Cuando hablas de los medios independientes que subsisten en Cuba, son todos medios que están en internet, en redes sociales. En cuáles son las plataformas que todavía hay expresiones de periodismo independiente en Cuba? No se escucha. Sí, te preguntaba cuáles son las plataformas en que hoy se mueve el periodismo independiente. ¿Solamente internet, redes No sé si sociales? ¿Me escuchas ahí, Henry? ahora escucho, pero se cortó. De momento, la pregunta no la escuché completa, el No, comentario. te decía dónde se expresa hoy el periodismo independiente cubano. En web, en redes sociales? ¿Hay algún otro canal que utilicen para comunicarse? No, sobre todo es en Internet, webs, Facebook, Instagram, son digamos, los tres espacios principales de comunicación del periodismo independiente, del ciudadano, de cualquier tipo de comunicador, está en esos lugares. Definitivamente, el Estado sigue teniendo el monopolio dentro de la isla, de la radio, de la televisión, y y en la prensa escrita, pues, aunque ha habido intentos en los que se ha tratado de imprimir en papel, son muy costosos estos esfuerzos, muy complicados de mantener en el tiempo. Y prácticamente entonces, por todo ese tema, también la prensa escrita sigue siendo un monopolio del Estado. O sea, Internet es el campo en el que nos queda de libertad, porque es mucho más, digamos, barato trabajar allí, porque hay mucha facilidad para acceder a información, a fuente, para contrastar y para publicar, para mantener sitios, para mantener medios independientes, plataformas. Henry, ya para pasar a los otros panelistas, ¿crees que la actual crisis económica que se ha profundizado en la isla puede ser un punto de quiebre para el gobierno que lleva tantos años en el poder?
Si no está acompañada de un cese del fenómeno migratorio o de alguna fractura a lo interno en el poder por una cuestión, digamos, personal, porque en materia ideológica son todos iguales los que gobiernan en Cuba en materia de comportamiento, pues se ve complicado, se ve complicado. Ha habido muchas protestas, la crisis económica, los apagones, sobre todo los cortes de electricidad, han llevado ahora en marzo a nuevas protestas en algunas ciudades de Cuba, multitudinarias, pero se han disuelto con facilidad en cuanto el Estado da un poco de comida de baja calidad o pone la corriente durante unos días, pues las personas, pues, y además ocurren los arrestos de los líderes, de las personas más visibles en la protesta, pues todo vuelve a la lamentable normalidad en que vive Cuba. Bueno, muchas Pero gracias, los cubanos Henry. están... Sí, sí, perdón. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Henry. Y gracias también al resto de los panelistas por haber dedicado estos minutos iniciales a Henry, pero sabemos que es muy inestable por ahí la conexión y era mejor tratar de extendernos con él. Nos acompaña también Sebastián Zárate de Chile. Sebastián, ¿cómo estás? La idea contigo es hablar más de un proyecto de ley que está dando vuelta, positivo para la prensa, pero si me permites, cerramos un poquito con el resto de los panelistas y luego continuamos contigo. Por Eh, supuesto. Puedes esperar, perfecto, gracias. Rodrigo, cuéntanos un poco la situación en Perú que hoy se estuvo conversando. Vamos la semana que viene a estar, no, perdón, el 6 de mayo vamos a estar por allí. Hemos hecho la misión virtual con ustedes, viendo un poco la realidad difícil que se vive en la prensa por las alternativas políticas también muy cambiantes que vive Perú, con una presidenta debilitada, después de un presidente que tuvo que dejar anticipadamente el cargo por un autogolpe que había dado y que luego se le volvió en contra. ¿Qué está pasando hoy en Perú con la prensa? ¿Cuál es el tipo de acoso, de persecución que tienen los periodistas? Buenas tardes a todos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto conversar con ustedes. En Perú, como has mencionado, es un país que vive una crisis de desinstitucionalización constante. Podemos ver quizás cada semana, cada mes, cómo se degrada la democracia en nuestro país, cómo sigue los ritmos de otros países que han pues perdido la democracia. En Perú, ya la revista The Economist no considera a nuestro país una democracia, ¿no? Y creo que la prensa refleja el mejor símbolo de esto. El índice de Chapultepec, presentado en los últimos años en la Asamblea General de la CIP, lo refleja, ¿no? Una caída consistente en las posiciones del Perú. Eh, y esto se vio de manera más brutal en el gobierno de Pedro Castillo. Cierto es que la presidenta Dina Boluarte no ha sido tan confrontacional con la prensa como lo fue el presidente Castillo. Eh, pero, digamos, eso es en gran medida porque es una presidenta que está protegida por un Congreso delictivo, ¿no? Un Congreso que está compuesto por razones sociales de la delincuencia, no más que partidos políticos, que lo que buscan es sacar provecho a través de organizaciones criminales, de minería ilegal, eh, de, digamos, lavado de dinero, entre otros. Y claro, la prensa dentro de esta estructura es la que se encarga de investigar y de presentarle a la ciudadanía los abusos que cometen estas organizaciones criminales en el Congreso. Esto origina que haya un grupo de congresistas que consistentemente publican o presentan proyectos de ley para limitar el trabajo de la prensa. El más, no sé si ya decirlo gracioso, ridículo, payaso de todos, fue uno que recientemente presentaron unos congresistas que proponían que las pruebas que utilizaban los periodistas en sus investigaciones no pudieran ser utilizadas en un juicio. Es decir, que las evidencias periodísticas carecían de prueba penal, Ujú. como si un video que prueba la corrupción no pudiera ser utilizado en un juicio, ¿cierto? Y los congresistas que se encargan de hacer estos proyectos de ley son siempre los mismos. No son congresistas que están involucrados ellos mismos en asuntos de corrupción bastante graves, tráfico de influencias y robo de sueldos.
perdonen, hay congresistas que roban el sueldo de sus trabajadores. Es decir, yo, Rodrigo Salazar, congresista, tengo un asesor llamado Carlos Jornet y le digo, yo te contrato, pero tú me das el 10% de tu sueldo, el 50% de tus bonos, y así sostenidamente. Estos casos han sido descubiertos por la prensa con audios, digamos, con testigos, y estos congresistas involucrados son los que intentan, pues, limitar el trabajo de la prensa. Yo podría decir, digamos, con cierto margen de error, eh, no tan alto, que en el último bimestre hemos tenido por lo menos 4 de estos proyectos de ley de los señores congresistas que lindan con la delincuencia. Si salimos del Congreso y entramos a otros aspectos, podemos considerar, como hemos nosotros mencionado en nuestro informe semestral a la CIP, como también lo hemos hecho esta última vez, que la Fiscalía de la Nación es el principal ente o institución del Estado agresora de la prensa en el país. Lo fue el Poder Ejecutivo, luego lo fue la policía, fue también el Congreso, casi que hay como una especie de rifa, ¿no? De ver quién se encarga de agredir más a la prensa en este país. La Fiscalía intenta obligar a los periodistas a revelar sus fuentes de información. En regiones del sur del país, del norte del país, en Lima, tenemos cartas que llegan a redacciones conminando a los periodistas a revelar las fuentes de información de los destapes de corrupción que ellos han hecho. En el caso más extremo de todos, la Fiscalía ha denunciado por presunto tráfico de influencias al periodista Gustavo Gorriti, director del portal de investigación IDL Reporteros. Nosotros como Consejo de la Prensa Peruana creemos que ningún peruano está por encima de la ley, todos pueden ser investigados. Lo que nos preocupa es la motivación que hay detrás de la Fiscalía, ¿cierto? Y lo que nos preocupa también es que la Fiscalía podría presentar un recurso para levantar el secreto de las comunicaciones de Gustavo Gorriti, lo cual abre una puerta peligrosísima, ¿cierto? Porque eso es una búsqueda de quiénes son las fuentes de este periodista y que podría abrir la puerta también a que en el futuro sean otros periodistas los que, digamos, tengan este castigo, el levantamiento de este secreto de información. Gustavo Gorriti debe ser el periodista más acosado de este país, no solamente por la Fiscalía, sino por la prensa lumpen que tenemos, liderada principalmente por el medio de comunicación televisivo Willax y por el medio de comunicación impreso Expreso, que se alían de alguna manera para unos a otros retroalimentar la desinformación que publican sobre este periodista, llamándolo terrorista o defensor de terroristas. Gustavo Gorriti es uno de los periodistas de investigación más destacados en este país, ¿no? Creo que cada uno puede tener sus dudas respecto de ciertas cosas de su investigación, pero lo que no queda la menor duda es su compromiso con un periodismo de investigación riguroso. Eh, Hablábamos de acoso, como parte de este panel no podemos dejar de mencionar a la periodista Rosa María Palacios, a la que constantemente grupos recalcitrantes, casi que diría yo fascistas, se presentan frente a su casa a insultar, a agredir, con total beneplácito de la Policía Nacional, con total beneplácito de los municipios, con total beneplácito del Ministerio del Interior, ¿no? Como si atacar a un periodista, ir a hacer una protesta frente a su casa, anunciar en redes sociales cuál es su dirección para que pueda haber más enfrentamientos, sea algo que la policía pueda tolerar, ¿cierto? Debo añadir, además a esto, Carlos, que a pesar del acoso contra periodistas el año pasado en las protestas que hubo en el país, que desembocaron en masacres tremendas y violaciones a los derechos humanos, más de 100 periodistas fueron agredidos en estas protestas, el 60% de ellos por policías, y ningún caso ha sido investigado. Para no abusar más del tiempo, podría mencionar también que la prensa, a ojos de la presidenta Dina Boluarte, se convierte cada vez más en un obstáculo. Ha mencionado que la prensa es tendenciosa, luego de que destapara el escándalo de los Rolex, ¿no? De los relojes de lujo digamos, joyería que utiliza la presidenta, que con su sueldo no puede comprar y que luego dijo que habían sido prestados, regalados, que eran de antaño, comprados por ella, una serie de mentiras que ha terminado pues por hundirla un poco más, ¿no? Con 7% de aprobación. Y ha dicho pues que esto es parte pues responsabilidad de la prensa tendenciosa. La situación de la rehabilitación en el Perú está bastante golpeada. Yo creería que para el resto del año tendremos pues unos meses complicados por enfrentar.
Gracias, Rodrigo, muy completo tu informe. Y hablabas de acoso recién y contra una colega peruana, Marcelo Rech, también te consulto a ti porque sé que es uno de los problemas recurrentes que se viven en Brasil, el acoso en contra de periodistas, básicamente en las redes sociales y en algunos eventos, y en especial contra mujeres periodistas. Tardes, Carlos, colegas a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Sí, la situación en Brasil se ha cambiado un tanto, de una forma general más positiva desde el gobierno, del fin del gobierno Bolsonaro, que como todos tienen conocimiento, hacía de la intimidación y de la hostilidad a la prensa una parte sustancial de su actividad política, ¿no? La eliminación, la neutralización del mensajero es una táctica utilizada en todas las partes por regímenes políticos populistas y autocráticos como una forma, ¿no?, de izquierda y de derecha, como una forma de neutralizar las informaciones, las investigaciones, las denuncias hechas por la prensa. Y esto se utilizó de una forma muy científica, muy instrumentalizada bajo todo lo que se logró conocer en Cambridge Analytics en Estados Unidos, se adaptó a Brasil como un gran laboratorio para América Latina y con lo que pasó es que nosotros acompañamos, ¿no?, en todo el mundo que el 8 de enero del año pasado estas masas muy radicalizadas, fanatizadas, incluso contra la prensa, acabaron por invadir la sede de la Suprema Corte, del Ejecutivo, de la Presidencia y del Congreso en Brasilia. Bueno, fueron presas 1.400 personas más o menos por causa de este atentado, de estos actos. Y lo que pasó, lo que pasa hoy, es que, muy embora la situación está mucho menos calorosa, mucho menos caliente en la relación de la prensa, es que la Suprema Corte, particularmente un ministro que fue decisivo en el enfrentamiento de la extrema derecha y del bolsonarismo, sobre todo de la intención de desmoralizar las urnas electrónicas, que es el ministro Alexandre de Moraes. Hace 4 años, casi 5 años, está por delante de un inquérito llamado Inquérito de las Fake News, que tiene amplios poderes para encarcelar, para hacer la censura o la interrupción de la actividad de redes sociales de personas que considera, incluso sin la sugerencia de la Procuraduría, la Fiscalía General, movimientos que, si bien que fueron emergenciales en las elecciones en Brasil, nunca fueron destituidos de mucha controversia y polémica contra los excesos y los abusos. De esta posición contra personas que se manifiestan en las redes sociales, ¿no? Y la suspensión de las cuentas en redes sociales, eso incluso llevó a una controversia muy intensa con Elon Musk en las últimas semanas, que ha incluido Elon Musk en este mismo inquérito, Ujú. ligarlo como una amenaza a las instituciones brasileñas. Esto está muy controverso ahora. La prensa en Brasil, de una forma no general, pero yo creo que más majoritaria, está muy crítica, está bastante crítica a los excesos, porque hace más de un año y medio que se pasó de 8 de enero, se continúa este inquérito en que el ministro y los otros ministros de la Suprema Corte son víctimas y jueces al mismo tiempo. Entonces, esto es una situación. No se sabe cuántas cuentas en redes sociales están suspensas y ni siquiera se sabe las razones, porque son inquéritos sigilosos.
Entonces, todo eso está haciendo un cambio de gobierno Bolsonaro como una amenaza a la libertad y a la democracia para la Suprema Corte y particularmente a uno o dos ministros que amenazan a la democracia y el Estado de Derecho. Y eso está siendo muy bien manejado por la derecha, la extrema derecha, que extrañamente se transformó, se convirtió en un gran defensor de la libertad de expresión plena en Brasil, en contra de esta posición de Suprema Corte, que es claramente mi opinión, la opinión de muchos periodistas y asociaciones, y nosotros hemos manifestado, de una posición exagerada, una posición Ujú. con claras manifestaciones de excesivas en términos de la libertad de expresión. Y lo que pasa es que la propia discusión de la regulación de las plataformas con el combate a las fake news se ha contaminado. El antiguo proyecto de ley de la fake news fue activado definitivamente después de la polémica entre Elon Musk y la Suprema Corte brasileña. Se va a empezar todo de cero nuevamente. Además de estas cuestiones, de este cambio de eje de las supuestas amenazas reales a la libertad de prensa y de expresión, nosotros estamos en este momento en Brasil en medio de una decisión de la Suprema Corte que es extremadamente preocupante para todos nosotros, y la Suprema Corte ha considerado o está escribiendo o recién presentó una llamada tese de repercusión general, que es una decisión que tiene efecto general para toda la prensa, que dice básicamente que la prensa es responsable por declaraciones de entrevistados. Ujú. Pues fue una situación, un proceso que empezó en 95, 95, hace casi 30 años, con la entrevista de un delegado de policía que ha actuado en el régimen militar en Brasil, que acusó un diputado de izquierda de ter participado de un atentado en 1967. Ese diputado entró con acción contra el periódico, que es un periódico de Pernambuco, en el nordeste de Brasil, llamado Diário de Pernambuco, un diario chico. Ha ganado en primera instancia una suma absurda, en la época como $150.000 de indemnización. La segunda instancia se dio por unanimidad la posición a favor del periódico. Incluso el periódico ofreció todo el espacio a este diputado de izquierda para manifestar su posición y todo eso. No aceptó. Fue para la tercera instancia, que la Superior Tribunal de Justicia, que dio la posición favorable en 2017 al diputado. A ANJ es amicus curiae en este proceso. El año pasado, en noviembre del año pasado, la Suprema Corte ha hecho el último juzgamiento y consideró que la decisión sería de repercusión general. Han votado majoritariamente por considerar que la prensa, sí, que el periódico tuvo responsabilidad, que no ha actuado en la mejor forma periodística, porque una vez que hubo allí una acusación a un diputado, a una persona, debería haber una contextualización inmediata sobre eso. Y, Un peligroso precedente. ¿cómo? Un peligroso precedente, digo, judicial. Grosísimo, porque todas las asociaciones de libertad de prensa en Brasil, todas las asociaciones de media y de libertad de prensa en Brasil están trabajando en llamados embargos declaratorios, que son recursos jurídicos ahora en este momento en la Suprema Corte para intentar, no mínimo, amenizar, ¿no? Porque la decisión es que el periódico, no, la prensa tiene el deber de cuidado y que, por tanto, si hay indicios de falsidad de información, la prensa tiene el deber de cuidado, por tanto, es responsable por las declaraciones de terceros. Entonces, nosotros queremos, en un mínimo, cambiar para que no pueda restar ninguna duda de falsidad y que claramente haya
haya un dolo, né? Uma situação de absoluta negligência, de intenção de hacerlo mal, para que não reste nenhuma ameaça, não, del llamado chilling effect. Sí. La expresión está claramente puesta en Brasil, caso la Suprema Corte, que tiene un ánimo que no es positivo para la libertad de prensa, en contrario de lo que pasó en pasado. Si me permites, Marcelo, voy a conectar esto con lo que ocurre en Panamá, donde Diego Quijano nos puede ampliar la cantidad de demandas millonarias que se plantean contra medios y periodistas y que generan un clima de, en algunos casos, tal vez autocensura para evitar esta persecución judicial, ¿no? Es decir, que es por cifras varias veces millonarias en algunos casos. Gracias, Carlos, y un gusto estar aquí con ustedes hoy. Efectivamente, uno de los graves problemas que enfrentamos en Panamá es la cantidad de casos que personas que se sienten afectadas persiguen en los tribunales en procesos que son inmensamente costosos por el lado de la defensa, o sea, lo que te cuestan los abogados, los peritos que pone el tribunal y por el mismo tiempo que duran. Hay un caso que reciente fue fallado y confirmado contra la Estrella de Panamá en la Corte Suprema de Justicia, que la demanda es originalmente del año 2012. Es el mismo año que se puso la demanda de Ernesto Pérez Valladares contra el diario La Prensa, que todavía está por fallarse en la Corte Suprema si se confirma o se rechaza o qué, pero el tema de la lentitud de estos procesos civiles y el costo que implica para los medios defenderse es muy pesado, sobre todo en la situación económica que sabemos que estamos todos. Un elemento positivo que estamos viendo es que las demandas, si bien se ponen por montos millonarios, el caso de Pérez Valladares por 5,5 millones de dólares, el caso de la Estrella, que era una persona que aspiraba a un cargo público, fue por 400,000 dólares, de la primera dama Marta Linares, de 1 millón de dólares. Las condenas están siendo de 5,000, 26,000, 3,000 dólares. Hay otro de un fiscal que también demandó a la prensa por 1,5 millones y la condena por ahora es de 41,000 dólares. O sea, son montos que son muy inferiores a la pretensión original y que por lo tanto ese punto lo vemos como algo positivo, pero naturalmente que una condena de 26,000, 5,000, 41,000 dólares en estos momentos es muy pesado para los medios y dependiendo del medio, si es un medio más pequeño, pues es aún más pesado. Pero Eh, no hay una sanción al demandante por haber hecho una plus petición, digamos, una petición excesiva. No, no, lastimosamente no la hay y es algo de lo que hace más costoso el proceso de Claro. defensa porque genera otras apreciaciones iniciales en el proceso. Entonces hace más cara la defensa, pero no hay ningún tipo de penalización al demandante por pretender sumas exageradas. Exacto. No sé si me uno ahí a unos asuntos penales, Carlos, y de imagen de autor que también están preocupándonos acá. Sí, Eh, cuéntanos, así después pasamos a Andrés y cerramos eh, este tema. Nosotros estamos viendo positivamente que a nivel de las denuncias y querellas penales por asuntos de calumnia e injuria están siendo archivadas con relativa rapidez por la Fiscalía en Panamá. Eso es muy positivo y generalmente están haciendo referencia a jurisprudencia interamericana y justificando con razones que nosotros consideramos válidas para archivar los expedientes. Sin embargo, hay un caso penal que acaba de fallarse, de confirmarse en segunda instancia contra un tuitero, una persona que hacía comentarios en Twitter e Instagram y hacía unas caricaturas, en este caso criticando a la ex procuradora general de la Nación, que es la fiscal superior del país. Y fue condenado a 5 años de prisión por algo que a nosotros nos parece relativamente menor. Hay un elemento ahí de que
los comentarios eran misóginos, ¿no? Tiene un elemento de violencia de género, pero la proporción de la condena y el contexto de dónde hizo los comentarios, qué alcance tuvo versus la posición de la persona que está poniendo o puso la denuncia original, nos parece desproporcionado y preocupante por las consecuencias que puede tener, ¿no? Es una figura, digamos, menor, no forma parte de un medio importante ni nada por el estilo, pero tuvo una condena de 5 años que no habíamos visto aquí. Eso todavía tiene una oportunidad de apelación, pero no sabemos dónde va a terminar. Y el otro es un caso que involucra también a la prensa, que trata sobre una demanda de abuso de imagen de el boxeador Manuel Piera Durán. La prensa publicó una especie de álbum coleccionable biográfico basado en información que hay pública, y tuvo un patrocinador que se ponía abajo como un pequeño anuncio, ¿no? del patrocinador. Esto que tuvo ingresos de $25,000 y costos estimados de $70,000, generó o motivó que el boxeador demandara por $5 millones al periódico, y actualmente el periódico está condenado en segunda instancia a pagar $500,000 al boxeador. Y evidentemente estamos hablando de una figura que es inmensamente pública, no solo en Panamá, sino internacionalmente, con mucha información disponible públicamente. Entonces consideramos que hay un riesgo enorme ahí de que ahora una figura pública, algún presidente, expresidente como Ricardo Martinelli o algo por el estilo, use ese argumento para demandar a los medios de estar abusando su imagen sin su autorización para lucrar, al estar vendiendo ejemplares, al estar vendiendo publicidad o suscripciones digitales, con publicaciones en torno a esta figura, ¿no? Entonces el precedente pudiera ser muy preocupante, eh, y esperamos, ojalá, que la Corte Suprema revierta la condena, o que al menos la modifique en el monto y también en la argumentación que hace. Pero bueno, Diego, estamos en esas. Diego, ¿crees que estas causas judiciales forman parte de lo que se suele llamar la industria del juicio, de abogados que ven una beta para generar honorarios, o hay una intencionalidad política por detrás? Hay las dos porque estamos seguros de casos donde los abogados no le cobran nada al que en teoría está Patrocinado. afectado, con miras a poder cobrar eventualmente algún tipo de un fallo a su favor, y ellos cobrarse de ahí. Sabemos de varios casos que hay así. Y del otro lado también sabemos o sea, en el caso de Ricardo Martinelli, que presentaba denuncias penales a diestra y siniestra contra la prensa y algunos medios digitales, donde también no tenía sentido, digamos, la ametralladora de denuncias penales que había una detrás de otra con frecuencia y regularidad, si es que no había algún tipo de abogado que estaba cobrando algún tipo de, de beneficio por las acciones, pero obviamente motivados con la idea de generarle más noticias negativas a los medios y estigmatizarlos por estar hablando de la persona más popular en el país, ¿no? Que es en este momento lastimosamente Ricardo Martinelli. En ese sentido, son motivaciones políticas y también monetarias de parte de los abogados. Gracias, Diego. Bueno, Andrés, de Panamá nos vamos a Colombia. Ahí, además de tener un periodista asesinado, tienen un presidente que ha adoptado la misma política de estigmatizar a periodistas y medios a repetición, ¿no? Sí, así es, Carlos, y un saludo especial a todos los colegas y compañeros de la CIP. Miraba hace unos minutos el tema de cómo habían sido los informes previos de Colombia durante este gobierno, y en todos los informes durante los semestres siempre hubo una consignación a la manera en la que ya el gobierno, desde los mensajes, no solo del presidente, sino también de otros funcionarios,
plantea una línea de hostilidad con los medios en general desde el comienzo del mandato. Esto para señalar que estamos viendo una línea reiterada que se conecta con otras circunstancias que vivimos en países hermanos de Latinoamérica, pero que al final lo que generan son preguntas sobre hacia dónde vamos con este tipo de circunstancia en la que se contribuye simplemente a generar un ambiente en el que los periodistas terminan siendo blanco de discursos de odio. Hay que decir de alguna manera, y esto no simplemente para señalarlo como algo que sea efectivamente una tendencia permanente, pero sí como un ejercicio en el que cambian algunos elementos, en el que lo que hay que señalar es que ya uno encuentra después de varios meses de repetidos enfrentamientos desde el gobierno con los medios de comunicación bajo el discurso de que son los medios unos difusores de mensajes que no están comprobados, lo cual no es cierto porque lo que están haciendo los medios es la tarea de cuestionar, criticar, investigar, denunciar sobre la base de hechos periodísticos cualquier tipo de gestión del gobierno nacional o gestiones de gobiernos locales. Lo que uno empieza a ver es cómo se amplifica el discurso en escenarios donde se podrían tomar medidas que tengan que ver ya con decisiones de tipo legal frente al ejercicio de la libertad de expresión en Colombia. Y me refiero específicamente porque este tipo de ambiente alimenta a congresistas o legisladores o voceros en torno al movimiento que llevó al presidente de la República al poder, los alimenta para que hagan propuestas sobre la eventualidad de presentar proyectos de ley que generen control sobre los medios de comunicación, que generen mecanismos que afecten los medios de comunicación en Colombia. Entonces, en ese ejercicio, me parece a mí que es clave que nosotros podamos estar alertas y permanentemente lanzar mensajes sobre lo que implica este tipo de narrativa que además de tener efectos concretos cuando un periodista sale a la calle y cubre una marcha o está frente a adeptos al gobierno que termina siendo agredido porque el ambiente de hostilidad y de polarización favorece ese tipo de agresiones en la calle contra la labor de los reporteros. Y en este periodo tenemos un caso de esa naturaleza cuando varios colegas de 3 medios de comunicación recibieron agresiones en el cubrimiento en vivo de una marcha que de alguna manera había sido estimulada también por el gobierno en contra o tratando de presionar la decisión de la Corte Suprema sobre la elección de fiscal. En ese momento hubo unas agresiones contra comunicadores y periodistas en el hecho en lo que se aterriza como precisamente el efecto nocivo de un discurso que contribuye a hacer que el mensaje pueda ser interpretado por aquellos que siguen de una manera fanática o de una manera muy al pie de la letra los mensajes que vienen de personas cercanas al gobierno, de políticos cercanos al gobierno, y lo que se convierte efectivamente en agresiones ya de otro nivel. Ese ejercicio pasa ahora a la preocupación de en qué momento podrían facilitarse de ese modo iniciativas de ley que sean restrictivas a la libertad de expresión en Colombia. Entonces, volviendo y conectando con lo que decía al comienzo, Carlos, si uno mira todos los informes de Colombia ante la CIP durante todos los periodos, uno empieza a ver cómo ese tema de la estigmatización empieza a crecer exponencialmente y se convierte ya en una tendencia y en una línea que no parece tener solución. La pregunta que uno debería hacerse en estos casos es de qué manera, qué escenarios y qué fórmulas podría uno tratar de aterrizar en relación con una opinión pública que pudiera estarse viendo influenciada en el ejercicio de desacreditar a los medios de comunicación. Creo que eso es un reto no solamente para nosotros, sino para todos en el continente. Cuando uno revisa las encuestas sobre la opinión política
o sobre las instituciones en nuestros continentes, empieza a ver cómo los medios de comunicación tenemos una credibilidad muy baja. Y en ese ejercicio de autocrítica, en el cual hay muchas cosas que evidentemente podemos hacer, lo que uno encuentra también es que eso también es producto de este tipo de cosas. Es decir, lo que estamos viendo es esa credibilidad afectada de los medios de comunicación, más allá de los errores que puedan haberse presentado o no en el ejercicio de hacer la tarea de informar, está muy atada a la manera en la que discursivamente y políticamente en ciertos países se viene minando esa credibilidad con un mensaje recurrente y permanente de confrontación con los medios. Y esa es un poco, yo creo que el desafío y el reto que tenemos, no solo en Colombia, sino en nuestro continente, para tratar de generar que un ambiente distinto o una aproximación distinta, porque de alguna manera estamos perdiendo ese respaldo de la opinión, lo cual es muy preocupante, Carlos. Eso por el lado de la estigmatización. Por el lado de lo que tiene que ver con el acoso judicial, se siguen presentando la utilización de herramientas jurídicas que están previstas en la Constitución para tratar de presionar a los periodistas en el hecho de que no sigan avanzando sus investigaciones. Eso sigue siendo un ejercicio permanente. Los anuncios de muchas veces de los gobiernos locales que se ven afectados por denuncias, por revelaciones de los medios en sus regiones, son respondidos con amenazas de acciones legales que al final terminan por generar un efecto de intento de presionar el próximo paso de investigación de los reporteros en relación con muchos de sus trabajos, y eso ocurre sobre todo en los lugares en los que las regiones más apartadas de Colombia, donde enfrentar estos poderes locales es mucho más complejo porque muchos de ellos están entrelazados con temas de delincuencia común, crimen organizado, grupos que dependen para su financiación de rentas criminales como la minería ilegal, el narcotráfico. Pero la utilización permanente y constante de esas herramientas legales intentando frenar el ejercicio periodístico es una forma de violencia que también viene creciendo y que de alguna manera hay que buscar tratar de frenar, sobre todo en aquellos lugares donde el periodista está un poco más solo, tiene menos agremiación y está menos respaldado por instituciones que entienden su papel y que entienden su labor. Gracias, Andrés. Bueno, yo le pedí a Sebastián que me dejara primero avanzar con el resto de los temas porque parecía que no había tanta ligazón, pero me parece, Sebastián, que vamos a coincidir que algunos de los temas que han ido surgiendo aquí están muy vinculados con el proyecto de ley que se debate en Chile, presentado, entiendo, por la diputada Natalí Castillo, que es una periodista, ¿no? Es así. Es un proyecto, entiendo, para proteger a periodistas y trabajadores de las comunicaciones, dice, con lo cual es un poco más amplio que el simple ejercicio del periodismo, pero sería interesante que lo comentaras, porque acá se habló de acosos, de ataques, de presiones, de persecución online, bueno, de distintas facetas que entiendo que están encuadradas en este proyecto que no sé, nos dirás ahora en qué estado se encuentra en el Congreso. Muchas gracias, Carlos, y gracias a los expositores también, porque creo que tiene una vinculación directa con lo que se estaba hablando respecto del acoso a los periodistas y el acoso al periodismo, que en definitiva no es más que el acoso a la democracia. Y es, nosotros hemos tenido en Chile hemos vivido en una creciente forma de desprotección del ejercicio periodístico que yo creo que se ha visto desde yo creo que hace unos 10 años respecto de marchas que tuvimos el año 2011 y se fue incrementando durante el tiempo, aunque no fue tan visible y tan conocido quizás por el público general, pero todo esto llegó hasta el 2019 con el llamado estallido social, donde tuvimos focos de violencia y donde los medios de comunicación tuvieron que replegar toda su acción
a cámaras de seguridad, a formas casi ocultas para ejercer el periodismo, porque cualquier identificación de un medio de comunicación en una protesta, independiente de la línea editorial de ese medio, era foco de ataque directo. También vivimos en los procesos constituyentes que tuvimos infructuosos ambos, pero durante la discusión que obviamente que se generan algunos debates un poco acalorados, donde también los periodistas son foco de las manifestaciones de odio de una u otra postura, y también hubo persecuciones digitales y también a través de incluso hasta carteles que se pegaron en los alrededores del palacio donde se estaba discutiendo el proyecto de nueva constitución, con periodistas en su gran mayoría, yo diría un 95% mujeres, de medios que no tenían tampoco un mensaje político, sino que porque el medio había encuadrado la información de una manera que no satisfacía quizás los intereses de los grupos políticos, entonces eran denostados de esa manera, cosa que también lo hemos visto a través de las redes sociales respecto de algunos periodistas en específico, especialmente en el área política. Entonces, y todo esto vino a estar quizás coronado simbólicamente con el asesinato de una periodista el año 2022, donde se empieza a gestar la idea en instancias de la UNESCO, también con la colaboración de la Fundación Heinrich Bell, sobre la creación de una ley modelo de protección a los periodistas en situaciones de violencia, en instancias de conflictos armados, conflictos no armados, respecto de ciertas prácticas que debían resguardarse de parte del Ministerio Público, la persecución de delitos contra periodistas, la protección adicional que merecía el secreto periodístico, la reserva periodística, todas situaciones que al final desembocaron en una propuesta que se hizo justamente en el día, el 3 de mayo, a propósito de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO del 2022, donde se hace la presentación de esta ley modelo que luego la toma una actual diputada, expresidenta del Colegio Periodista, que es una diputada además del Partido Comunista, y que presenta este proyecto basado en la ley modelo, ¿ya? Conjuntamente se presenta otro proyecto, y eso yo creo que también, a pesar de a pesar de lo optimista que uno puede ser respecto a esta noticia, también hay ciertos aires de atención que mantener ahí, porque justamente cuando se presenta este proyecto, conjuntamente se presenta otro proyecto de un partido también de izquierda, donde se incorporan elementos que ya son totalmente ajenos a la seguridad estricta de los periodistas y a esta ley modelo, temas de exigencias de transparencia, de regulación de los directorios de medios de comunicación, de pluralismo, etcétera. Situación que nosotros como Asociación Nacional de la Prensa hicimos saber al gobierno, a la ministra que está a cargo, que también es una ministra del Partido Comunista, planteando justamente que nosotros estábamos a favor de la regulación en los términos que lo había planteado esta diputada y que apoyó finalmente el gobierno. El gobierno intervino a través y eso es lo positivo quizás de esta historia, el gobierno intervino a través de indicaciones en el sentido de despejar cualquier elemento que fuera ajeno a esta discusión, y finalmente este proyecto se está tramitando, ya se tramitó en una de las cámaras y ahora llegó al Senado y continúa su tramitación. Aunque siempre, tal como ocurre en este tipo de casos, siempre está a la sombra de lo que es la doctrina del derecho a la comunicación, que nosotros nos viene siguiendo hace bastantes años, en cuanto a tratar de incorporar otros elementos que limiten la libertad de expresión como excusa de proteger al ejercicio periodístico.
Eso te iba a preguntar, Sebastián, justamente si no veían un riesgo de que hubiera un exceso de regulación o de controles sobre los medios, sobre los periodistas, con esta excusa de la protección, ¿no? Y en ese caso, cómo están actuando, cómo se están moviendo. Bueno, lo veo a Juan Pablo también, que podrías opinar si tienes una mirada sobre el caso, para conocer un poco más y ver también qué postura tomar desde la CIP, ¿no? Yo creo que Sebastián, Juan Pablo, no sé. sí, yo creo que afortunadamente ha habido, como pocas veces, quizás uno lo puede ver en el debate legislativo, y yo creo que también producto de que el diputado que presenta este proyecto de ley tiene conocimientos de la problemática. Yo creo que ha sido relativamente acotada la manera de evitar todo este tipo de amenazas, porque saben de lo contrario eh, que si no se logra esta aprobación, va a ser principalmente por incorporar otro tipo de ingredientes que son ajenos y que van a limitar la libertad de prensa. Ujú. Porque principalmente lo que establece este proyecto son cargas y obligaciones al Estado, y que es lo que nosotros habíamos venido planteando como Asociación Nacional de la Prensa en distintos gobiernos de distintos colores por la ausencia, pero absoluta, de políticas, de procedimientos en caso, por ejemplo, de coberturas de manifestaciones o de conflictos armados como los que tenemos en el sur de nuestro país, o complejos temas limítrofes que tenemos en el norte de nuestro país, y también la existencia también de organizaciones criminales que también, y esto se vive mucho en los medios regionales, que viven los periodistas bajo amenazas cada vez que tienen que cubrir una información que estén relacionada con el narcotráfico, por ejemplo. Entonces, hemos visto que en este proyecto afortunadamente han primado esas visiones y que se han desechado las indicaciones que han presentado distintos parlamentarios de un lado y de otro, en el sentido de incorporarle cargas a los medios de comunicación. Quizás, por ejemplo, algunas de ellas que uno podría, que podrían no necesariamente ser restrictivas a la libertad de prensa, pero por ejemplo la exigencia de que los medios deban contar con ciertas medidas de seguridad que para la mayoría de los medios son excesivamente costosas, ¿ya? Y por eso que no es lo mismo este tratamiento de la ley modelo en distintos contextos de países en los cuales en algunos se podrá hablar, por ejemplo, incluso de autos blindados, pero en nuestro caso la sola exigencia de medidas de seguridad como chalecos antibalas en ciertos medios de comunicación que no tienen los recursos, hacen que al Claro. final esto sea algo ilusorio. Sí, justamente te preguntaba por eso, porque yo participé en algunos de los debates que promovió la UNESCO hace 2 años y surgieron algunos de estos temas, ¿no? Por ejemplo, la exigencia de que en una protesta callejera los periodistas trabajaran en una zona delimitada, en una especie de cerco. Mm. Bueno, eso fue motivo de debate. Nosotros planteamos que no consideramos que era el mecanismo más adecuado. Pero no he tenido tiempo para leer en profundidad el proyecto este, lo voy a hacer para informarme más, con más profundidad y poder opinar. Pero Juan Pablo, ¿quieres opinar sobre el tema? Mira, estoy con muy poca voz, pero efectivamente nosotros sospechamos de las intenciones de quienes presentaron el proyecto. Pero por supuesto, en Chile ha habido una reacción bastante positiva, creo yo. Las mayorías en el Congreso tampoco son tan claras en contra del periodismo y como dice Sebastián, se ha logrado enderezar bastante la cosa. Pero por supuesto que yo creo que la intención de los que presentaron el proyecto es llegar a una sobreregulación, que es lo que ocurre en muchas de las industrias de nuestro país, en que son tantas las obligaciones que tiene cualquiera que quiere trabajar en una determinada área que lo inhiben realmente de trabajar. Ahora, eso llevado al periodismo puede ser fatal, porque van a inhibir a todos los medios pequeños, a todos estos pequeños emprendimientos que ha habido de portales de noticias, cosas de esa naturaleza, y a los medios más grandes también los van a perjudicar muy gravemente.
Creo que esa era la intención, ¿no? Pero esta es una opinión totalmente subjetiva, por supuesto. Pero afortunadamente la cosa está bastante mejor, con mejor aspecto en estos momentos. Bueno, me alegro, lo vamos a seguir con atención y quedamos atentos a cualquier advertencia que nos haga. Gracias Juan Pablo, gracias Sebastián, Diego, Marcelo, Rodrigo y Andrés por todas las miradas que nos han aportado y por ayudarnos a armar este rompecabezas de lo que está pasando en América Latina y en las Américas en general con la libertad de prensa y de expresión. Y están obviamente colgados en nuestro sitio todos los informes, cualquier corrección, más también las resoluciones y los proyectos de resolución para que cualquier propuesta, sugerencia de cambio o de agregado se hagan oportunamente. El día viernes vamos a estar poniendo a votación todos estos documentos para ya que a partir de ahí sean oficiales y los podamos difundir. Muchas gracias a todos y Carlos, te paso a ti para el cierre de la primera jornada. Muchísimas gracias, Carlos, por la brillante moderación de los tres paneles y a todos los expositores por la calidad de las presentaciones y el altísimo nivel del debate, un análisis muy pormenorizado de todos los problemas que enfrenta el periodismo en la región y los grandes desafíos que todos esos problemas representan para la CIP, ¿no? Así que bueno, ha sido un día intenso, una jornada compacta. Les agradezco a todos muchísimo el hecho de haber estado presentes y en forma continuada. A las autoridades de la CIP que han participado, muchísimas gracias. Gabriela Vivanco, presidenta del Comité Ejecutivo, Juan Pablo, muchas gracias. Andrea Miranda, Alejandro Aguirre, Daniel de Sein también, Marta Ramos, Miguel Mora, muchas gracias. Y a los Jorge amigos. Caraguati también estuvo presente en buena parte Sí, de... Jorge Canaguati, Diana Daniels también la vi. Así que muchas gracias a todos, a los amigos, obviamente, que han participado. Andrés Alessandro de ADEPA, Werner Sisman de AMI, a Pablo de Luca, lo he visto también, de Infobae, a Fernán Zaguer de Sayers, la Nación. Fernán Sayers del Diario de la Nación, saludo especial, y a Rosenthal Calmo Laudes. Un gran abrazo, felicitarlo porque el Simposio Internacional de Periodismo Online cumplió 25 años la semana pasada, ya es una cita ineludible para el tema de la transformación digital y de innovación de los medios. Así que un saludo grande y convocarlos para mañana. Empezamos a las 10:30. Mañana sí el día comienza va a estar dedicado fundamentalmente a los temas de actualización de la declaración de Salta. Comenzamos a las 10:30 con temas sobre alianzas entre desarrolladores de inteligencia artificial y empresas de medios. Después sobre la Online News Act de Canadá, enseñanzas, beneficios y desafíos, y el contraste entre la actitud de Google y Meta. Luego hablaremos sobre el ecosistema de medios sostenibles y diversos, proyectos de ley en Estados Unidos, y un documento sobre cuánto deberían pagar Google y Meta a los medios. Finalmente, le daremos una mirada con expertos europeos al impacto de la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales de Europa. Tenemos exposiciones de altísimo nivel nuevamente. Y bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto tenerlos y los esperamos mañana a partir de las 10:30. Habrá traducción e interpretación simultánea. Los que no han podido participar hoy estarán colgadas todas las presentaciones en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias a todos nuevamente. Saludos a todos. Hasta luego, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos.